Noticentro 1, CMI. Nuevas medidas de emergencia anuncia el presidente Duque. No habrá toque de queda en Bogotá. Ministro de Salud revela nuevas normas. Simulacro de aislamiento en Bogotá viernes, sábado y domingo, decreta la alcaldesa López. Se eleva a 75 el número de contagiados en el país. Esto va a ir creciendo, dice Mininterior. 9 de cada 10 aeropuertos del país no tienen adecuados controles, dice la Contraloría. Por primera vez en su historia, Europa cierra sus fronteras. Embajada de Estados Unidos cancela todas las citas para visas. Extienden plazos tributarios. Nuevo calendario. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Más de 100 congresistas le piden al presidente Iván Duque cerrar la frontera aérea del país. 2. La Procuraduría suspende los términos en los procesos disciplinarios. 3. El Partido Liberal se une a la campaña contra el coronavirus. Primera ñapa. Una millonaria multa tendrán que pagar quienes hagan mal uso de la línea 123 en plena crisis por el coronavirus. Y tengo ñapa. Llamado de atención del Consejo de Estado a entidades responsables del mantenimiento y la señalización de vías. 1, 2, 3 y las ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque acaba de declarar el estado de emergencia para atender los efectos económicos y sociales que ocasionará en el país la pandemia del coronavirus e impuso un aislamiento de más de 2 meses para los mayores de 70 años. Carlos Ruiz en la Casa de Nariño con los detalles de estos anuncios del jefe de Estado. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, cordial saludo. El presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia en el país para asumir facultades especiales legislativas para dictar decretos con fuerza de ley que le permitan contrarrestar los efectos económicos y sociales que puede tener en el país la propagación del COVID-19. Juristas, economistas, políticos de todas las tendencias le habían solicitado en los últimos días al presidente Duque que utilice el artículo 215 de la Constitución Nacional. Después de una reunión con las altas cortes judiciales hoy en la Casa de Nariño, el jefe de Estado le ordenó a su equipo jurídico iniciar la preparación del decreto con esta declaratoria. El jefe del gobierno asumirá poderes legislativos y podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados a conjurar la grave calamidad pública, económica y social que representa la propagación del coronavirus. El presidente Duque explicó esta noche su decisión de declarar el estado de emergencia, inicialmente hasta por 30 días. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Mañana anunciaré el conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana. Hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. En los medios económicos y políticos se espera que el presidente Duque, como lo autoriza la Constitución, dicte medidas para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a tener respaldo económico del Estado para atender la crisis del coronavirus. Con este estado de emergencia el gobierno no podrá desmejorar las condiciones sociales de los trabajadores. El Congreso ejercerá control político y la Corte Constitucional ejercerá el control de constitucionalidad de las medidas. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Carlos, gracias. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó un simulacro de aislamiento obligatorio a partir de este viernes y hasta el lunes, como parte de las medidas para hacerle frente al coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, extremó las medidas para hacerle frente al contagio del coronavirus. Simulacro de aislamiento. Desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprovechando que es puente, para realizar un simulacro de aislamiento obligatorio en casa de todo el mundo.
que paremos y nos quedemos en casa 4 días. Es decir, le vamos a pedir a los centros comerciales que no operen. Pico y placa. Miércoles y jueves se mantendrá el pico y placa extendido en Bogotá para carros y motos, pero la restricción cambiará a partir del viernes. Unos carros van a poder salir mañana, otros carros van a poder salir el jueves y ninguno, con las excepciones que vamos a poner desde mañana, podrá salir entre viernes y lunes para que podamos hacer el simulacro. Plazo predial. El distrito flexibilizará las fechas para el pago del predial a estratos 1, 2 y 3. Hasta el 4 de junio con el 10% y hasta el 24 de junio sin el descuento. Cierre de servicios y equipamientos. Se cerrará el sendero a Monserrate, las bibliotecas, museos, casas de cultura y se controlará el aforo en los parques metropolitanos. En este puente no habrá ciclovía ni el domingo ni el lunes. Todas las piscinas públicas, pero también todas las piscinas privadas, de clubes, de edificios, etcétera, deben cerrar en la ciudad de Bogotá. Venta de licor. Estableceremos restricciones a la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de comercio. Refrigerios escolares. Los martes se entregará todas las raciones de la semana para los padres que tienen niños en preescolar y primaria, el miércoles para los padres que tienen niños en secundaria y el jueves para los padres que tienen adolescentes en 10º y 11. Ayudas en casa. La gente no va a poder ir a recibirlos. Entonces necesitamos monetizarlos y transferírselos individualmente a sus casas, o en transferencias monetarias, o en bonos canjeables por bienes y servicios, o en subsidios en especie. Se limitarán las visitas a los hospitales y se reprogramarán intervenciones quirúrgicas. La alcaldesa descartó por ahora el toque de queda y mañana dará a conocer los detalles del aislamiento, en qué horarios operará y qué actividades estarán exentas. Y esta noche se elevó a 75 el número de contagiados con coronavirus en todo el país. Algunos de los nuevos casos están en el eje cafetero. El coronavirus se sigue propagando en Colombia. Ya son 75 los casos confirmados. Según este reporte del Ministerio de Salud, el virus está presente en al menos 12 departamentos. En el mundo hay más de 180.000 enfermos y 7.103 muertos. El gobierno colombiano advierte que el virus ya está en plena expansión. Este es un tema que poco a poco, desafortunadamente, se va a ir aumentando y tenemos que ver cómo lo controlamos. La única manera de controlarlo más efectivamente es trabajando unidos y siguiendo todos los lineamientos del gobierno nacional. Por ahora el gobierno nacional considera inconveniente cerrar ciudades. Esto todavía no es una debacle. Sí, esto es un problema grave, el más grave que ha tenido Colombia en muchos años. Por instrucciones de las autoridades de salud, se están reforzando los controles migratorios a viajeros internacionales. Y estamos haciendo ajustes en qué, en tiempos de transferencia de los vuelos cuando llegan específicamente a los slots en El Dorado, por ejemplo. En qué, en todavía más información a la ciudadanía y a las personas que entran. El reporte oficial habla de 6 expulsiones de extranjeros por incumplir el aislamiento. Y dentro de los nuevos casos de contagio de coronavirus en Colombia, hay 2 en Barranquilla y 1 en Bucaramanga, ciudades donde no se había reportado la presencia del virus. 2 hombres con viaje previo a España son los primeros casos de coronavirus en Barranquilla. Son jóvenes provenientes de Madrid y Barcelona, que llegaron a la capital del Atlántico los días 11 y 12 de marzo. Que se encuentran en muy buenas condiciones, que han sido muy respetuosos del cumplimiento de las recomendaciones. En aislamiento domiciliario permanece la primera mujer portadora del coronavirus que llegó a Bucaramanga procedente de España. Hay que mantener la calma, que desde que se realizaron las primeras muestras a este paciente se mantuvo aislado, que está en buen estado. Por orden departamental se extremaron las medidas en clínicas y hospitales. En un insólito hecho, un ciudadano diagnosticado en Bogotá con el COVID-19 abordó un avión comercial y se fue para Cartagena. Ahí fue ubicado por las autoridades por desacatar la orden de aislamiento. La Secretaría de Salud confirmó que uno de los 2 casos reportados se trata de un joven que había sido diagnosticado en la capital del país con el virus y viajó por vía aérea en las últimas horas a Cartagena, violando todos los protocolos. Ya la tenemos ubicada. La persona en este momento se encuentra aislada en su casa
vamos a verificar qué medidas tomó al transportarse de Bogotá a Cartagena por vía aérea. Ante eso se inició el monitoreo a las personas que tuvieron contacto y también se conoció que el distrito instaurará una acción penal contra esta persona. Ante el aumento de casos que ya se eleva a 5, el distrito a través del decreto 0505 declaró la calamidad pública en la ciudad por 6 meses. Y el fiscal Francisco Barbosa reveló que investiga 2 casos de personas que estarían infectadas con el coronavirus y que violaron los controles sanitarios impartidos por las autoridades. Los casos se registraron en Cartagena y Barranquilla, donde 2 personas evadieron los controles sanitarios de prevención del coronavirus y se desplazaron a dichas ciudades pese a tener restricciones por parte de las autoridades. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal. Los delitos por los que podrían ser judicializadas las 2 personas son violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. Son delitos considerados graves que parten de un mínimo de 4 años de prisión en ambos casos. La violación de medidas sanitarias va a llegar hasta los 8 años y la propagación de epidemia hasta los 10. Hay unas penas de 4 a 8 años que deben ser aplicables en el momento en que ya la persona entre a pisar el terreno del derecho penal, es decir, realicen conductas que se demuestre que tienen esa tendencia. Los casos serán investigados por 2 fiscales seccionales. Y por su parte, el Procurador General Fernando Carrillo le envió una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le pide impartir medidas especiales para que las EPS suministren medicamentos a domicilio a personas de la tercera edad. La petición del procurador busca que las personas de la tercera edad sean asistidas por médicos en sus domicilios para que no tengan que ir a hospitales o a las sedes de las EPS y así prevenir posibles contagios de coronavirus. Acudir a pedir citas médicas de control periódico y asistir a dichas citas contraviene las recomendaciones de aislamiento social necesarias para controlar la transmisión de la enfermedad. El procurador dice que hay estudios científicos en los que se estableció que las personas de la tercera edad son las que mayor riesgo tienen de desarrollar de forma grave o letal la enfermedad. Corresponden al grupo de los más de 4.2 millones de colombianos adultos mayores de 65 años, sumados a los que padecen enfermedades crónicas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció apoyo de la fuerza pública a las autoridades civiles que trabajan para contener el coronavirus. Hay acuartelamiento de primer grado en todas las guarniciones militares. Los hospitales militares de Bogotá y Cartagena y 9 aeronaves fueron destinadas para apoyar a las autoridades médicas. Están a disposición las ambulancias de las fuerzas a nivel nacional y se tienen 6 aeronaves tipo King Caravan y 3 helicópteros Ángel para el transporte aéreo de muestras de laboratorio en caso de ser necesario. La fuerza pública también recibió instrucciones frente a eventuales restricciones que pueda ordenar el gobierno nacional. Alistamiento para apoyo a la autoridad civil en caso de medidas restrictivas. Disponer capacidades logísticas para apoyar emergencias sanitarias. Un laboratorio del Ejército será certificado por el Instituto Nacional de Salud para hacer las pruebas que permitan detectar el coronavirus. Y esta noche la Fiscalía General de la Nación adelantó una inspección judicial en el aeropuerto El Dorado con el fin de verificar si se cumplen o no los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Ante algunas denuncias por parte de algunos viajeros y también de las autoridades, un cuerpo técnico de investigación del CTI de la Fiscalía hace presencia aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Claro que faltan controles. Ahorita en el vuelo que viene mi hermana parece que hay una persona enferma. Realmente si la persona contagió a mi hermana no va a presentar ningún síntoma ahorita. La van a mandar a la casa y no va a haber ningún control. Si el señor viene enfermo, no entiendo por qué lo suben a un avión donde vienen más pasajeros. Algunos trabajadores del aeropuerto hicieron un plantón por el inconformismo. Están haciendo despidos masivos. Ayer me pasaron la carta al correo diciéndome que no tenía más trabajo. Con inspecciones como esta, la Fiscalía General de la Nación busca que se cumplan las medidas de protección para prevenir la propagación del coronavirus. Y tras realizar una visita a los aeropuertos de las diferentes ciudades capitales, la Contraloría General denunció que en el 93% hay deficiencias en los controles y medidas de contingencia del coronavirus.
La sorpresiva visita fiscal que realizó la Contraloría General a los aeropuertos de las ciudades capitales dejó al descubierto que el 93% de los terminales aéreos presenta deficiencias en los controles y medidas de contingencia del COVID-19. Encontramos que hay una gestión fiscal ineficiente en lo que es la operación de este tipo de aeropuertos. En teoría, los protocolos tienen que atender de manera correcta este tipo de emergencias. El vicecontralor reveló que en la mayoría de aeropuertos se está lejos de cumplir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre detección de viajeros portadores de coronavirus, personal encargado de brindar atención y las condiciones para el aislamiento. La Organización Mundial de la Salud advierte que parte de las fisuras y los grandes riesgos que tenemos de contagio están en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. En este caso, la Contraloría está estrenando el nuevo modelo de control fiscal preventivo y en tiempo real que entró en vigencia desde ayer. Bueno, Noticentro 1 CMI consultó a una viróloga, es decir, a una experta en virus y en la manera de tratarlos. Ella explicó que el COVID-19 se adquiere por vías respiratorias y no por consumo de alimentos, así sean importados de países donde hay contagio. Según María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, experta en virus y en cómo tratarlos, es un hecho que el COVID-19 se adquiere únicamente por las vías respiratorias y no en alimentos importados de países donde hay coronavirus. Puede estar encima del alimento ya preparado y uno se lo come. Los virus, no, este virus particular no entra por vía oral, no entra por comer, entra por respirar. Explicó que el COVID-19 tampoco se transmite a través de alimentos elaborados con harina importada. Es muy poco probable que el virus esté en la harina, pero después usted pone la harina a cocinar el pan, ahí sí ya no tiene ninguna alternativa, el virus está muerto. Aseguró que el uso de ropa o telas traídas de países con coronavirus tampoco constituye riesgo. La ropa, si usted estornuda, eso, por ejemplo, el virus sí se pega a la ropa, pero la propuesta es que usted después lava la ropa y el virus desaparece porque el virus es destruido por el jabón. Señaló que mientras unos estudios advierten que las cepas del COVID-19 viven 2 o 3 días, otros hablan de 9 o incluso de 14 días. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Por primera vez en su historia, la Unión Europea cerró sus fronteras exteriores y prohibió el ingreso de ciudadanos de terceros países. La cepa del coronavirus que se propaga sin freno en toda Europa no sería exactamente la misma que nació en China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinará una millonaria suma de dinero para paliar la crisis que vive su país por cuenta del coronavirus. En una medida sin antecedentes, la Unión Europea cerró sus fronteras exteriores y prohibió el ingreso de ciudadanos de terceros países con el objetivo de detener la propagación del coronavirus que ya se expandió a los 27 estados del bloque. Italia, España y Francia son los países más afectados. Tras una cumbre por videoconferencia de 3 horas entre los líderes de la Unión Europea para establecer la hoja de ruta para enfrentar la pandemia del coronavirus, el bloque comunitario optó por una medida que jamás se había tomado y por primera vez en su historia cerró sus fronteras y no dejará entrar a ciudadanos de terceros países. To limit the spread of the virus globally, we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days. Based on the approach proposed by the Commission. Pero mientras las instituciones europeas prometen hacer lo que haga falta para aliviar las prolongadas consecuencias económicas y sanitarias del coronavirus, que se expande sin control en el viejo continente en países como España, que en una medida sin precedentes optó por destinar la mayor cifra de recursos económicos en la historia para atender una emergencia. El gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció la movilización del 20% del Producto Interno Bruto español para atender la crisis desatada por la pandemia, que en las últimas horas dejó 184 muertos, una disparada récord del 54%. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. En la nación ibérica los contagios diagnosticados ya son al menos 11.100 y las víctimas mortales 500, mientras las autoridades restringieron las fronteras terrestres con Portugal y Francia, nación que desde hoy comenzó la cuarentena más estricta de Europa que convirtió las principales urbes del país galo en ciudades fantasma.
Pero mientras Francia ya registra 7.700 casos confirmados de coronavirus y 175 fallecidos, la situación se ha tornado crítica en Italia, la nación que reporta más contagios después de China y superó el umbral de los 2.500 fallecidos por la epidemia tras registrar 345 muertos más en las últimas 24 horas. A nivel mundial, el COVID-19 ya deja más de 7.100 víctimas mortales y el número de contagios supera los 184.000 casos. Y la cepa del coronavirus que se propaga sin freno en Europa no sería exactamente la misma que nació en China, según revelaron científicos españoles, quienes advirtieron que durante su expansión el COVID-19 ha mutado y es distinto del patógeno original chino. Un estudio de científicos de la Universidad de Valencia y de la Fundación Fisabio reveló que el COVID-19, que infectó a más de 80.000 personas en China y mató a más de 3.200, es diferente al que se propaga sin control en Europa y con el que se han contagiado casi 28.000 italianos y más de 11.300 españoles. Los investigadores obtuvieron los primeros genomas completos del virus SARS-CoV-2 en España y concluyeron que el coronavirus que invade al viejo continente ya no es el mismo que salió de Wuhan, epicentro de la epidemia, sino que ha tenido el tiempo suficiente para mutar y distinguirse del original chino. Estas pistas serán compartidas a la base de datos mundial en la que están trabajando científicos de todo el mundo para averiguar las vías de transmisión y así controlar mejor la expansión del COVID-19 y su capacidad de mutar. Estados Unidos girará una millonaria suma a sus connacionales para apoyarlos económicamente y evitar que sientan la crisis desatada por el COVID-19. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump enviará un paquete de estímulo de hasta $850.000 millones a los estadounidenses para frenar el descalabro económico por la pandemia que ha contagiado a más de 6.000 personas y ha cobrado la vida de más de 100. We're looking at sending checks to Americans immediately. El alcalde de Nueva York pidió a sus habitantes que se preparen para quedar recluidos en sus casas en las próximas 48 horas. It has not happened yet, but it is definitely a possibility at this point. I believe that decision should be made in the next 48 hours. De Blasio afirmó que los hospitales y clínicas públicas pronto podrán realizar hasta 5.000 pruebas del coronavirus al día. Y el coronavirus continúa afectando a América Latina. Los países siguen tomando medidas para evitar la expansión del virus. Venezuela pidió apoyo económico al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia. El COVID-19 cobró su primer muerto en Brasil y llevó a Río de Janeiro y Sao Paulo a decretar el estado de emergencia. Entre las medidas figura el cierre durante 15 días de lugares turísticos emblemáticos de Río como el Cristo Redentor del Corcovado. Con 321 casos de pacientes infectados, es el país con más casos de contagios de Sudamérica. Venezuela, donde se mantiene la cifra de 33 contagios, recurrió por primera vez en casi 20 años al Fondo Monetario Internacional para pedir $5.000 millones para enfrentar al nuevo coronavirus en medio de la creciente crisis económica. Bolivia cerrará sus fronteras desde el jueves a los ciudadanos extranjeros y desde el viernes suspenderá todos sus vuelos internacionales para frenar la propagación. En 48 horas se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros. Por su parte, El Salvador, donde aún no se registran casos, se cerró el principal aeropuerto del país a los vuelos de pasajeros y únicamente se permitirá el tránsito de aviones de carga. Mucha atención porque medicamentos desinflamatorios podrían empeorar los síntomas del COVID-19. Por eso la Organización Mundial de la Salud pidió no tomar fármacos como el ibuprofeno hasta que se compruebe o se niegue esta hipótesis. Lo que se recomienda es que si las personas sufren de fiebre, tomen paracetamol. La Embajada de Estados Unidos en Colombia canceló las citas de solicitud de visas hasta nuevo aviso. Lo dijo en un comunicado. La sede diplomática en Bogotá confirmó que a partir de hoy cancela todas las citas para visas de inmigrante y de no inmigrante que no sean urgentes. La embajada confirmó que aquellos solicitantes a quienes les fue cancelada su cita serán informados a través de correo electrónico. Esta noche las autoridades económicas anunciaron un paquete de normas para apoyar a los deudores que resulten afectados por el coronavirus. Simultáneamente, el Grupo Aval y Davivienda anunciaron alivios para quienes tienen créditos con esas entidades. Mazda CX-9. La Superintendencia Financiera anunció esta noche medidas para los deudores afectados por la crisis del coronavirus. Los usuarios podrán renegociar las condiciones de sus créditos. Además, quedan amparados con periodos de gracia y mayor plazo. El superintendente financiero explicó el propósito de los alivios. Todos los colombianos que con corte al 29 de febrero del 2020 tengan sus obligaciones al día,
pero que necesiten de alguna forma redefinir las condiciones de sus créditos, pueden hacerlo con las entidades financieras. La superfinanciera también estableció que la ampliación de plazos no conlleva reportes negativos a las centrales de riesgo. Algunos grupos financieros como Davivienda y Aval ya anunciaron la implementación de las medidas. Y Ecopetrol anunció un recorte en el plan de inversiones por el desplome en el precio internacional del petróleo. El desplome en la cotización del petróleo por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, sumando a la expansión del coronavirus en el mundo, ya empieza a generar dificultades para las empresas del sector. Entre ellas Ecopetrol, que ya anunció un recorte en el plan de inversión para este año de $1.200 millones. De esta manera se dejó un rango entre $3.300 millones a $4.300 millones. Los proyectos en etapas tempranas de maduración tendrán que esperar por ahora. Vamos a priorizar inversiones en integridad y confiabilidad de nuestros activos. También se anuncia un recorte presupuestal. Este será de 2 billones de pesos con el fin de reducir el gasto en actividades operativas, restricción de viajes, viáticos y patrocinios. Vamos a seguir priorizando nuestras actividades operativas, aquellas que son vitales para la sostenibilidad de la compañía. La compañía anunció el pago de dividendos a partir del segundo semestre del año. La DIAN anunció cambios en el calendario tributario debido al impacto ocasionado por el coronavirus. Los grandes contribuyentes tendrán plazo para pagar la segunda cuota del impuesto de renta y complementarios hasta el 31 de julio y la tercera cuota se podrá pagar hasta el 31 de agosto. También hay cambios en la declaración de activos en el exterior. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,27% a 1.000 unidades. El Grupo de Energía de Bogotá fue la acción que más subió con una valorización de 15,06% a 2.025 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 26,47% a 500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Aval al movilizar más de 61.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.044 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.380 pesos. Un euro cuesta 4.404 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.02. El azúcar se transó en 10,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $27.50. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $28.84. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.575 pesos.